La era de 1870 a 1914 se convirtió en un periodo donde los países del centro podían contar con la posibilidad de avanzar rápidamente bajo un esquema económico serio y soportado sobre la gestión gubernamental de la responsabilidad de sus dirigentes. Pero fue la misma vanidad política e imprecisión diplomática la que condujo a que la competencia económica, los avances económicos y la acumulación de capital en diferentes lugares del sistema económico internacional se desvanecieran y se convirtieran en la piedra angular para sustentar los asuntos políticos, el poder, la rivalidad territorial, la hegemonía imperial y finalmente la financiación de la Gran Guerra. Sería el inicio de un periodo donde las diferencias en el desarrollo económico se ampliarían y se afectaría la estabilidad futura del sistema político y económico internacional. En el llamado Imperio Ruso, desde 1721 hasta 1905 existió una monarquía absoluta, y desde 1905 hasta 1917 existió una monarquía constitucional. Durante todo este periodo, Rusia era zarista, es decir, que estaba gobernada por zares que tenían el poder absoluto. Desde 1881 hasta 1894, Rusia estuvo al mando de Alejandro III y luego lo sucede Nicolás II, primogénito de Alejandro que no tenía experiencia, desde 1894 hasta 1917 cuando estalló la Revolución Rusa. El considerable atraso respecto a los cambios políticos y económicos que se registraban en el resto de Europa y el despotismo zarista llevaron a Rusia hacia una prolongada y progresiva crisis que le dejó al país al borde de la revolución. En la época comprendida entre 1870 y la Primera Guerra Mundial, Rusia vivió una serie de conflictos políticos y sociales que minaron el poder absoluto de los zares. Alejandro II, que fueron la eliminación de la servidumbre y creación de estructuras que significaban una apertura política, no conformaban a nadie, ni a los campesinos ni a la burguesía. Los conflictos internos se agudizaron por la industrialización, el hambre y el empobrecimiento del campo. La presión social se sintió a través de la radicalización, las ideas de la Ilustración y la organización de las clases desfavorecidas, que con ayuda de las clases cultas urgían la reforma o la revolución. Nihilistas y anarquistas advirtieron la posibilidad de impulsar una revolución y de hacer desaparecer la justicia zarista mediante el terror, y se organizaron en sociedades secretas. El sucesor de Alejandro II, Alejandro III, no lo hizo mejor. Terminó con los vestigios liberales impuestos por su padre y reimplantó la autocracia absoluta. La situación social seguía siendo problemática. Los labradores y los obreros empobrecidos estaban en manos de los grandes terratenientes y del gran capital. La segunda insistió en la alianza entre la autocracia y la ortodoxia religiosa, agravando la ruptura entre el Estado y la sociedad. Por lo tanto, fracasó en la defensa de los intereses de la clase dominante y así derrumbó la corona y la tradicional aspiración rusa con Alemania. En marco de crisis social permanente, se difundieron el marxismo y otras doctrinas socialistas y libertarias. En 1898 se organizó en el extranjero el Partido Obrero Social Demócrata bajo la dirección del... El gobierno trató de contrarrestar a los socialistas revolucionarios, quienes solo confiaban en la violencia como vía para solucionar la situación del país, estableciendo un sistema de espionaje e imponiendo una organización obrera desde arriba en respuesta a las sociedades secretas. La guerra contra el Japón hizo estallar la primera revolución en Rusia y como respuesta se extendieron revueltas y huelgas por todo el país. Tras aquellos primeros y evidentes éxitos masivos de la actividad revolucionaria, ciertos elementos del Partido Obrero Socialdemócrata, los bolcheviques, que eran los mayoritarios dirigidos por Lenin, intentaron llevar la revolución hasta la dictadura del proletariado, a través de una élite de miembros del partido adiestrados y revolucionarios en una Rusia que todavía no había alcanzado la industrialización total. En 1903 se había despojado del Partido Socialdemócrata la minoría de los mencheviques, ya que esperaban la evolución del capitalismo y del proletariado antes de la revolución. La revolución de 1905 constó de varios hechos. En 1900, la separación del partido de Lenin. En 1905, el Domingo Sangriento, la huelga de obreros textiles, la creación de la Duma estatal y la detención del presidente de los soviets. En 1900 se produjo la separación del partido de Lenin en bolcheviques y mencheviques. Los mencheviques eran los más moderados, creían en las alianzas en otros partidos y en la democracia, y además pensaban que primero tenía que haber una fase capitalista económica antes de pasar al comunismo.
El 22 de enero de 1905 se produjo el llamado Domingo Sangriento. Este fue una manifestación pacífica en la capital de Rusia, San Petersburgo. 200.000 manifestantes, hombres, mujeres y niños, participaron de la misma, sosteniendo iconos religiosos e imágenes del zar. La marcha estaba encabezada por el cura Agapón frente al Palacio de Invierno. Los reclamos eran tanto económicos como laborales y democráticos. Buscaban aumento de sus salarios, mejores condiciones laborales y una jornada laboral de máximo 8 horas. El zar Nicolás II estaba de viaje, por lo que tanto su tío ordenó abrir fuego contra la multitud, dejando un número de 200 muertos y 800 heridos. El 12 de mayo de 1905 se llevó a cabo una gran huelga de obreros textiles. Al día siguiente se formó una asamblea de huelguistas donde asistieron 30.000 obreros. En esta se eligen un consejo o soviet formado por 110 delegados para negociar con autoridades y patronos. Los soviets se propagaron por las ciudades y campos. Cada vez el pueblo se politizaba más y la burguesía presente en la Duma comenzaba a temerles. En agosto de 1905 se creó la Duma Estatal para la organización y combate de la clase obrera. Los revolucionarios rusos son los que van a generar el comunismo en el futuro. El 26 de noviembre de 1905, el presidente del Soviet es detenido y reemplazado por Trotsky, un intelectual marxista que colaboraba con Lenin a pesar de tener algunas diferencias de opiniones. Finalmente se podría decir que las causas de esta revolución fueron que la población estaba cansada del régimen zarista, la crisis económica entre 1902 y 1903 que desató huelgas obreras, sublevaciones campesinas y actos terroristas, y la derrota rusa ante Japón que generó una verdadera conmoción que demostró la debilidad de un gigante frente a una potencia emergente. En 1914, Rusia sufría las consecuencias de la Guerra Mundial. Más de 6 millones de muertos, heridos y prisioneros, hambre e inflación. Esto lleva a que en 1917 ocurran dos de las revoluciones más importantes para la historia de Rusia. Primero está la Revolución de Febrero, aunque ocurrió en marzo según nuestro calendario, causada por lo mal que les iba en la guerra y el gran descontento de la sociedad frente a la autocracia zarista y sus ideas. Organizan múltiples huelgas generales en Petrogrado, así el gobierno quedó débil y al no poder controlar a la sociedad se vio obligado a abdicar y los rebeldes quedaron al control del país. Control que fue compartido entre el gobierno provisional, socialistas moderados y políticos liberales, y la Soviet, que era una asamblea popular formada por los obreros y soldados, que tenía el apoyo de los moderados mencheviques y los radicales bolcheviques. El resultado de esta revolución fue el fin de la autocracia zarista. Ocurrió la Revolución de Octubre, noviembre según nuestro calendario. Su causa fueron la profunda crisis económica, el incumplimiento de las reformas económicas y políticas prometidas, y la insistencia con seguir en la guerra. Esta fue liderada por la Guardia Roja de los bolcheviques, con Trotsky y Lenin como sus figuras más importantes. El grupo asaltó el Palacio de Invierno en Petrogrado, donde tenía su sede de gobierno provincial, y capturaron a sus rebeldes. Esta revolución resultó victoriosa para los bolcheviques, quienes establecieron un régimen comunista. También se dio origen al Terror Rojo, el conjunto de detenciones y ejecuciones llevadas a cabo por los bolcheviques, y a la Cheka, una policía secreta que aplastaba opositores que sirvió mucho a llevar a cabo el Terror Rojo. El resultado de esta revolución fue la formación del primer estado autodenominado socialista de la historia. En conclusión, estas revoluciones tuvieron varias consecuencias. La primera fue el completo final del régimen zarista. La segunda fue que hubo un cambio en la economía soviética, la tierra fue repartida entre los granjeros y las fábricas pasaron a estar en manos de los obreros. Así la economía rusa fracasa, la producción industrial disminuye y los ingenieros abandonan el país. Será es que Lenin queda como líder de Rusia pero después muere. Entonces Stalin y Trotsky se disputan su puesto, aunque finalmente Stalin gana y después forma la Unión Soviética. La cuarta es que el partido bolchevique decide salir inmediatamente de la guerra y así Alemania gana terreno y alcanzan sus objetivos militares en el oriente. Último, con el tiempo nacen dos bloques de poder en el mundo, el comunista liderado por la Unión Soviética y el capitalista liderado por Estados Unidos. Gracias por compartir con nosotros este video en conmemoración a la inolvidable Revolución Rusa. Para saber más información, suscríbete a nuestro canal. Dale like y comenta. ¡Nos vemos!